cuando alguien habla de droga le viene a la mente esta, cocaína. ¿Otros nombres de la cocaína? La cocaína se llama pues perico, zarpa, farra, nieve, tiene un montón de nombres, la verdad. Luego me vendrán más a la cabeza. Es increíble cómo le pueden poner tantos Sí, nombres a la droga, tío. Es increíble. La molécula de la cocaína, ¿qué mecanismo de acción tiene? ¿Qué efectos psicoactivos y también somáticos? Lo has dicho antes, los efectos cardiovasculares. Vamos a recopilarlos. Sí, la cocaína fundamentalmente bloquea la recaptación, o sea, la reabsorción de dopamina, de noradrenalina y de serotonina. Es decir, que hace que la concentración de esos neurotransmisores aumenten en la sinapsis. Exactamente. Y esto hace pues, que los efectos de estos neurotransmisores se vean potenciados y prolongados en el tiempo, ¿no? Entonces la persona realmente lo que siente cuando consume cocaína es mucha euforia. Esa euforia normalmente va asociada pues, a un incremento de la percepción, de la autopercepción. O sea, la persona se siente como más capaz, más guapo, más listo, más tal. Sí. Da también sensación de bienestar, porque la euforia también está relacionada con bienestar. De poder con todo, de comerte el mundo, de tener más confianza en ti mismo, más arrojo, más valentía, ¿no? Exactamente. De hecho, ese es un problema, por ejemplo, cuando lo asociamos con la conducción. O sea, los estimulantes, en teoría, serían sustancias que la conducción la deberían mejorar porque también potencian nuestra capacidad de concentrarnos, nuestra velocidad de reacción la mejoran, pero el problema que tienen es que a cambio también están incrementando, digamos, la temeridad de la persona, ¿no? La sensación de que la persona puede con situaciones que a lo mejor no puede o que son peligrosas. Y esto, pues, lógicamente, en la conducción puede hacer que la gente pise más el acelerador, se exponga a adelantamientos peligrosos, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los cuales su uso es peligroso cuando se conduce. No porque no mejoren, que mejoran la concentración y demás, sino porque aumenta un componente de temeridad y de, digamos, ser poco cauto, ¿no? Sí. En este sentido, los efectos que comentas son muy solapables con los de las anfetaminas. Sí, es que realmente tanto cocaína, anfetamina, metanfetamina son sustancias que se parecen mucho en cuanto a los efectos. Cambia, eso sí, su potencia y su duración fundamentalmente, ¿no? Vale. Porque si con la cocaína hablamos de un efecto que dura en torno a 1 hora y media, 2 horas, bueno, también según el tamaño, digamos, de la raya o de la dosis que ha consumido la persona, en el caso de las anfetaminas ya estaríamos hablando de varias horas, ¿no? Eso puede llegar a 6, 8 horas. Sí, y en el caso de la... prolongados el tiempo. Justo. Y en el caso de la metanfetamina hablaríamos incluso de más de 24 horas, ¿no? Vale. Antes hemos hablado de recaptación. A lo mejor algún seguidor se pierde ahí. Las neuronas liberan, o sea, las neuronas se comunican. Esto es una neurona y esto es otra, ¿no? Digamos, está la sinapsis, que es, digamos, por donde intercambian mensajeros químicos que son los neurotransmisores. Entonces, la primera libera mensajero químico a la sinapsis y la segunda la recibe. Y esos mensajeros después se recaptan, ¿no? Es decir, vuelven a la primera neurona. Pero si inhibimos esa recaptación, esos mensajeros quedan en el medio mucho más tiempo dando señal. Digamos que se quedan dándole al timbre, din, din, de la siguiente neurona durante mucho más tiempo. De hecho, por ejemplo, en el caso de la cocaína lo que tenemos es una inhibición de esa recaptación, pero en el caso de las anfetaminas lo que tenemos es inhibición más liberación de mayores cantidades de esas monoaminas o esos neurotransmisores. Es decir, que la cocaína, digamos, sería como el primer peldaño de ese efecto y las anfetaminas tendrían un efecto mayor, porque además de bloquear la recaptación, hacen que la neurona libere todavía más mensajeros, ¿no? Libere más neurotransmisores. Y en el caso de hecho, se dice que revierten el transportador, es decir, que en vez de succionar esos neurotransmisores hacia adentro, de vuelta a la neurona original, los escupe todos los que tiene dentro, ¿no? Entonces eso hace que el efecto sea mucho más prolongado en el tiempo y se suma pues a ese efecto y esa duración que se mantiene más tiempo en él. Y la primera la peligrosidad de esta elevación de noradrenalina, adrenalina, a nivel cardiovascular también, ¿no? Sí. La que has dicho, ¿no? Fundamentalmente es que la cocaína es una sustancia que tiene un efecto vasoconstrictor muy importante, sobre todo a nivel coronario, es decir, tiene mucha capacidad para vasoconstringir, o sea, cerrar las arterias que irrigan el músculo cardíaco. Entonces, le estás pidiendo al corazón primero que bombee más rápido y más fuerte, porque el estimulante está haciendo que el corazón bombee más rápido y más fuerte, y a la vez le estás cerrando el grifo de gasolina. Entonces, eso puede generar una situación de hipoxia en el tejido cardiovascular, es decir, el propio músculo no está recibiendo energía, pero sí que se le está demandando que bombee más rápido y más fuerte, ¿no? Eso va dañando al corazón. De hecho, si tenemos, por ejemplo, esa disminución de la luz de las arterias y
y además tenemos por el camino algún tipo de trombo, una placa de ateroma previa, se suelte o lo que sea, ahí tenemos un infarto, podemos tener un accidente cerebrovascular si se bloquea un vaso sanguíneo a nivel cerebral, y también podemos tener la rotura de un vaso sanguíneo, ¿no? Eso pasa. Aneurisma hemorrágico. Esos son los principales riesgos de la cocaína, vienen sobre todo de eso, del perfil cardiovascular. Pero luego hay más riesgos, ¿no? Por ejemplo, la cocaína, cuando se combina con alcohol, produce una droga nueva que se llama cocaetileno, que es una droga que es más hepatotóxica que el alcohol, o sea, hace más daño al hígado del que hace la cocaína ya de por sí, del que hace el alcohol ya de por sí, es más neurotóxica, hace más daño a nivel neuronal y su efecto es más prolongado en el tiempo, entonces pervive más en el cuerpo y tiene más tiempo, digamos, para dañar esos tejidos. Cocaetileno. ¿Y Sigmund Freud era consumidor? Sí. Sigmund Freud no solo era consumidor, era el apóstol de la cocaína. Sigmund Freud fue una persona que vio la cocaína como una herramienta terapéutica fantástica en su práctica. No solo él para trabajar, sino además para sus pacientes. Y la prescribía como un tratamiento para todo tipo de depresiones, de anhedonias, era como su elixir, ¿no? Lo utilizaba, ¿no? Era como el representante farmacéutico de la cocaína. Pero bueno, en esa época es que mucha gente tomaba cocaína, realmente era una sustancia que no se percibía como se percibe ahora, ¿no? Se percibía como una cosa más normal, como podemos percibir a día de hoy el café. Nunca tuvo tantísimo consumo como tiene el café a día de hoy, pero sí que hay muchas personalidades y mucha gente que estuvo tomando y usando la cocaína en su trabajo. Sí, de forma totalmente abierta porque era algo, como tú dices, validado socialmente, normal. Claro. Curioso cómo la percepción social cambia con el paso de las décadas, ¿no? Desde luego, y además una cosa muy importante es que la legalidad de las drogas va asociada a esa percepción social. Claro. Nosotros como cultura, también un poco con herencia judeocristiana, que percibimos el alcohol también como un elemento, además de por su historia, como un elemento que también estaba presente en nuestra religión, en la Eucaristía, el vino, ¿no? La sangre de Cristo y demás, pues la percibimos de siempre como una sustancia, pues bueno, cultural, ¿no? Culturalmente presente y demás. En cambio, a lo mejor para otra cultura que tiene otro tipo de religión, otro tipo de valores, cuando ve el alcohol le parece que es una sustancia peligrosísima y demoníaca y les parece como que debería ser la más ilegal, ¿no? Pero al final, claro, y a lo mejor ve la ayahuasca pues como algo totalmente inherente a su cultura y lo ve... Por supuesto, y nosotros lo vemos pues eso como una cosa muy peligrosa, sectas, no sé qué. Claro, ahí está un poco el elemento de la visión cultural, que al final es la que hace que las cosas sean legales o ilegales, porque en la naturaleza no existen drogas legales o ilegales. La naturaleza son moléculas. Claro, somos nosotros los que llegamos y decimos, no, esto lo vamos a hacer ilegal, esto lo vamos a hacer legal, ¿no? Con unos criterios pues que, como te digo, no siempre son necesariamente muy... Es verdad que la receta original de la Coca-Cola contenía extractos de hoja de coca. Sí, es verdad. Tenía hoja de coca, pero también tenía nuez de cola. Por eso se conoce como Coca-Cola, era una combinación de esas y más sustancias. Era un fármaco, un medicamento. Coca-Cola viene de... Claro, la nuez de cola, sí. Coca y con. Claro. Wow. Coca, cocaína, coca, hoja de coca con nuez de cola. Al final, la idea era un poco crear un tónico, un fármaco que se usaba para un tratamiento de diferentes trastornos y permitía pues que la gente la compraba en la farmacia al principio, como un sirope, de hecho, era una cosa mucho más... ¿Se compraba en farmacia? Sí, originalmente se compraba en farmacia, luego ya pasó a ser un producto comercial. Al final era un fármaco realmente, se utilizaba un remedio, al igual que otros muchos, ¿no? De hecho, tan instaurado estaba el tema de la coca que incluso existía un vino, que es el vino Mariani, que es un vino que de hecho anunciaba el propio Papa, que en la etiqueta aparecía el Papa, vino Mariani, va su santidad, bebe vino Mariani como tónico, que era un vino infusionado con cocaína. Vino Mariani. Vino Mariani, sí. De hecho, para que lo busque en Google verá la etiqueta que aparece el Papa en plan de su santidad el Papa, Pío no sé cuántos, Pío, no me acuerdo qué es. Sí, el Papa era joder, con el Papa. Consume el tónico vino Mariani, no sé qué, sí, se puede, lo puede ver cualquier persona, buscadlo porque os va a parecer gracioso. Qué curioso. ¿Y qué es el crack? El crack es una forma más biodisponible o de más rápida acción, digamos, de la cocaína normal. De hecho, técnicamente hablando... ¿Inhalado? Técnicamente hablando, el crack no es más que la base de la cocaína. O sea, la cocaína es una sal, es hidrocloruro de cocaína, ¿no? Entonces, clorhidrato de cocaína, perdón. Y el clorhidrato de cocaína, claro, al ser una sal, tiene una polaridad, tiene un tiempo, tarda un tiempo en absorberse a través de las membranas, en llegar a la sangre, sobre todo por la vía esnifada. Pero si esa sal la convertimos en base de coca, la base sí que se puede fundir al quemarla, o sea, puede vaporizar, digamos, se puede fumar. Y eso hace que podamos consumirla por vía pulmonar.
Y la vía pulmonar es una vía muchísimo más rápida que la vía esnifada, porque la vía esnifada realmente es una vía pues, transdérmica prácticamente, pero a nivel de fosas nasales. Es decir, se pega, se adhiere a la piel, se adhiere al epitelio dentro de nuestras fosas nasales y atraviesa y llega a la sangre. Y eso tarda unos minutos. Pero cuando nosotros hacemos la base con la cocaína y a esa base la hacemos con, por ejemplo, bicarbonato sódico, que es lo que se utiliza para el crack concretamente, conseguimos una especie de piedrecita y esa piedrecita al calentarla se funde y libera unos vapores. Esos vapores es base de cocaína, que normalmente se aspira con un cilindro metálico que se hace con papel de aluminio. Vale. Y eso llega a los pulmones y entra muy rápido a la sangre. Entonces, Eso es lo que vemos en series y películas que calientan una cuchara con un mechero. No, eso es heroína. Generalmente es heroína, pero porque la heroína para inyectársela hay que disolverla. La heroína es una sal también, o puede ser una base, pero entonces hay que convertirla en una sal para que se pueda disolver. Se calienta con un mechero en agua que hierve y luego se coge con una jeringuilla y se inyecta, ¿no? Pues, bueno, también la heroína se puede fumar, hay que decirlo. De hecho, a día de hoy es mucho más común que se fume que se inyecte. Es una cosa más de los 80, lo de la vía parenteral, sí. Afortunadamente, porque da muchos problemas esa forma de administración. Más allá de la propia droga, que ya da problemas, esa forma de administración tiene otra serie de problemas añadidos bastante importantes. Y te iba a preguntar, el tema de que sea una sal la cocaína, perihidrato de cocaína. Clorhidrato de cocaína. ¿Es el motivo por el que se toma vía mucosa nasal y no oral? Si tú tomas oral una raya, ¿qué pasa? Tiene una biodisponibilidad menor por vía oral, supuestamente. La verdad es que no estoy muy enterado de si realmente es el motivo. Porque es verdad que es como muy generalizado el uso. Sí. ¿No? También hay que entender que muchas veces cuando una persona consume cocaína lo que está buscando es un efecto rápido. Efecto rápido y un efecto intenso, ¿no? La vía oral es todo lo contrario, es un efecto mucho más prolongado en el tiempo, tarda más en hacer efecto, tiene una latencia mayor, digamos, y luego además el efecto es más largo, pero es menos intenso. O sea, si vemos la curva de efecto de una sustancia o la curva de concentración en sangre de esa sustancia, si la tomas por vía oral vas a tener una curva que sube muy lentamente, que no llega a mucha altura y que se prolonga mucho hasta terminar. En cambio, si la comparamos con la vía esnifada de esa misma sustancia, tenemos un pico muy alto y una caída alta. Y al final, el consumo de cocaína suele hacerle a una persona que está buscando ese efecto, ¿no? Ese efecto como intenso, rápido, ese rush, ¿no? Esa energía, esa sensación como de euforia, y eso viene mucho mejor por la vía esnifada. También es verdad que muchas sustancias no tienen tan buena biodisponibilidad por vía oral. Algunas se degradan, otras simplemente tardan tanto en absorberse que no llegan a tener un efecto farmacológico que pueda sentir la persona, subjetivo muy intenso. Pero en el caso de la cocaína yo creo que es básicamente eso, que la persona busca un efecto más inmediato. Vale. Y de hecho existe también el consumo de cocaína por vía parenteral. Es mucho más problemático, ¿no? Existe. Intravenoso, intramuscular, no me imagino.